Un líder como pocos, un estratega imparable, un rey que desafió el mundo conocido. Desde Macedonia hasta los confines de Asia, su ambición no tuvo límites. No fue solo un conquistador, fue un visionario que cambió la historia para siempre. Esta es la leyenda de Alejandro Magno. Alejandro nació en el 356 a.C. en la ciudad de Pella, capital del reino de Macedonia. Su padre, el rey Filipo II, no era un monarca cualquiera. Era un estratega brillante, un conquistador nato y el hombre que transformó a Macedonia de un reino menor a una de las mayores potencias militares de la antigua Grecia. Reformó el ejército, creando la temida Falange Macedonia, un muro de lanzas impenetrable. Con ella conquistó y unificó Grecia, preparando el camino para su hijo. Su madre, Olimpia, era muy diferente. Hija del rey de Epiro, esta mujer no solo poseía una belleza cautivadora, sino también una mente afilada y una determinación inquebrantable. Ferviente devota de los cultos mistéricos, se decía que participaba en rituales secretos, invocando la protección de los dioses sobre su hijo. Algunos creían que tenía vínculos con los misterios dionisíacos, otros que practicaba la magia. Pero una cosa era segura: Olimpia estaba convencida de que su hijo no era un simple mortal. Desde temprana edad, Alejandro mostró una inteligencia y valentía extraordinarias. Su educación quedó en manos del gran filósofo Aristóteles, quien le enseñó no solo filosofía y ciencia, sino también estrategia política y militar. Pero Aristóteles no enseñaba como los demás. No obligaba a sus alumnos a memorizar textos sin sentido, sino que los hacía pensar, cuestionar, debatir. Les enseñó lógica, ética, política y estrategia. Pero lo más importante, le inculcó a Alejandro la idea de que la razón y el conocimiento eran tan poderosos como la espada. A los 12 años, demostró su valentía domando a Bucéfalo, un caballo salvaje que nadie podía montar. Esta hazaña simbolizó su futuro: dominar lo indomable. En el 336 a.C., en Pella, la capital de Macedonia, el gran rey Filipo II, el hombre que unificó Grecia y creó el ejército más temido del mundo, está celebrando el matrimonio de su hija Cleopatra con el rey Alejandro de Epiro. Filipo II se dirige al teatro de la ciudad. No lleva armadura, no está rodeado de guardias. Sin previo aviso, un hombre se lanza sobre él. Es Pausanias de Orestis, un miembro de su propia escolta. En cuestión de segundos, clava su daga en el pecho del rey. Filipo tambalea y cae. Filipo II muere en el acto, y su asesino, eliminado de inmediato. Alejandro tiene solo 20 años, pero ya entiende que el poder no se hereda, se toma. Antes de que los nobles puedan siquiera cuestionarlo, Alejandro se mueve rápido. Convoca a su ejército, se asegura el apoyo de sus generales y elimina cualquier amenaza a su reinado. En cuestión de días, se proclama rey de Macedonia. Pero fuera del palacio, la noticia de la muerte de Filipo corre como pólvora. Atenas y Tebas ven una oportunidad. Creen que el joven rey es débil, inexperto, y que Macedonia caerá sin su gran líder. En un movimiento veloz y letal, Alejandro marcha hacia Grecia. Llega a Tebas con una fuerza imparable. Les da una oportunidad de rendirse, pero ellos se niegan, y él no muestra piedad. Tebas es arrasada. Sus murallas son derribadas, su gente masacrada o vendida como esclava. Solo se salva la casa del poeta Píndaro, un gesto de respeto por la cultura griega. El mensaje es claro: desafiar a Alejandro significa la destrucción total. Tras la brutal destrucción de Tebas, el mundo griego queda paralizado. Alejandro ha dejado en claro que no tolerará la rebelión. Atenas, Esparta y otras ciudades, que en un principio consideraron desafiar a Macedonia, ahora dudan. ¿Podrían realmente vencer a este joven rey que, con un solo movimiento, ha borrado una ciudad del mapa? Atenas, que había considerado enfrentarlo, cambia de opinión. Envía emisarios a Alejandro para negociar. Incluso Demóstenes, el feroz opositor de Macedonia, se ve obligado a aceptar la supremacía de Alejandro.
la Liga de Corinto, la alianza de ciudades griegas creada por Filipo II, reafirma su lealtad al nuevo rey. Con la autoridad asegurada, Alejandro viaja a Corinto, donde es reconocido como hegemón de Grecia. Ahora, al igual que su padre, tiene el mando sobre todas las ciudades-estado griegas, excepto Esparta, que fiel a su tradición, se niega a someterse. Pero Alejandro no pierde tiempo con los espartanos. Su objetivo es mucho más grande. Desde el inicio de su reinado, una idea domina su mente: la conquista del imperio persa. La oportunidad que Filipo no pudo concretar. Con Grecia sometida, Alejandro ya no tiene obstáculos. Su padre había soñado con conquistar Persia. Ahora, ese sueño es suyo. Y con la sangre de Tebas aún fresca en sus manos, el joven rey pone sus ojos en el horizonte. Su destino es más grande que Macedonia. Su destino es el mundo. Alejandro pone en marcha los preparativos para la mayor campaña militar de su tiempo. Su padre ya había comenzado los planes para invadir Persia, pero ahora es Alejandro quien debe llevarlos a cabo. El primer paso es asegurar su retaguardia. Antes de partir, nombra a Antípatro como regente de Macedonia. Este experimentado general se quedará en Europa para mantener el control mientras Alejandro marcha hacia el este. Reúne un ejército de aproximadamente 40.000 soldados, incluyendo la legendaria Falange Macedonia, caballería de élite y mercenarios griegos. Su flota, aunque inferior a la persa, está lista para apoyar el cruce del Helesponto. Su destino: Asia Menor, la puerta de entrada al vasto imperio persa. En la primavera del 334 a.C., Alejandro y su ejército cruzan el estrecho del Helesponto. Al tocar suelo asiático, Alejandro realiza un gesto simbólico. Arroja una lanza al suelo y proclama que Asia es un regalo de los dioses y que la tomará como propia. Su primera gran prueba no tarda en llegar. En las orillas del río Gránico, los sátrapas persas han reunido un ejército para detener su avance. Es aquí, en su primera gran batalla contra el imperio persa, donde Alejandro demostrará que su ambición no tiene límites. Los persas confían en su posición defensiva. Creen que Alejandro no se atreverá a cruzar el río bajo su lluvia de flechas, pero subestiman la audacia del joven rey. Alejandro lanza un ataque frontal. Liderando la caballería, atraviesa las filas persas con una carga devastadora. En el fragor de la batalla sufre un ataque directo y casi es derribado, pero su leal general Clito lo salva en el último momento. La batalla termina en una victoria aplastante para los macedonios. El camino a Asia Menor queda abierto y Alejandro deja claro que el imperio persa no está preparado para detenerlo. Su conquista apenas comienza. Tras la victoria en el río Gránico, Alejandro no pierde tiempo. Avanza rápidamente por Asia Menor, asegurando el control de las ciudades griegas bajo dominio persa. Mileto, Halicarnaso y otras fortalezas caen una tras otra. Persia está en crisis. Su rey, Darío III, finalmente comprende la amenaza y decide actuar. En el otoño del 333 a.C., Darío III moviliza un ejército colosal. Con decenas de miles de soldados, se dirige a interceptar a Alejandro en la región de Cilicia. Pero un error de cálculo cambia el destino de la guerra. Darío comete un grave error táctico. En lugar de mantener su ventaja en terreno abierto, su ejército queda atrapado entre las montañas y el mar, en la llanura de Isos. Alejandro, al darse cuenta de la posición desfavorable de los persas, ataca sin dudar. Los macedonios arremeten con fuerza, rompiendo las filas persas. Alejandro dirige un ataque directo hacia el centro, donde se encuentra Darío. El rey persa, al ver su flanco colapsar y a Alejandro acercándose, entra en pánico y huye del campo de batalla. Con la huida de Darío, el ejército persa colapsa. Es una humillación total. Alejandro captura el campamento enemigo y con él a la familia de Darío, su madre, su esposa y sus hijos. Pero en un acto inesperado, en lugar de tratarlos como prisioneros, los trata con respeto y les permite vivir con dignidad. La victoria en Isos es un golpe devastador para Persia. Alejandro ahora controla el acceso a Siria y Fenicia. Darío, avergonzado, intenta negociar la paz, pero Alejandro no está interesado.
Su objetivo no es un tratado, sino el dominio absoluto del imperio persa. Tras la aplastante victoria en Isos, Alejandro sigue avanzando, pero en su camino no está solo Persia. También hay ciudades estratégicas que deben caer para asegurar su dominio en el Mediterráneo. Fenicia es clave. Su flota es la columna vertebral del poder naval persa. Si Alejandro quiere seguir adelante sin riesgos, debe controlarla. Pero la joya de Fenicia, la ciudad fortificada de Tiro, no se rendirá fácilmente. Tiro está construida sobre una isla, inaccesible para un ejército terrestre, pero Alejandro no acepta un no por respuesta. Ordena la construcción de un enorme istmo para conectar la ciudad con tierra firme. Durante 7 meses, los macedonios asedian Tiro sin descanso. Los tirios resisten con ferocidad, incluso enviando barcos en llamas contra las construcciones de Alejandro. Pero nada los salva. En julio del 332 a.C., tras un asalto brutal, la ciudad cae. Alejandro castiga la resistencia con dureza. Más de 8.000 muertos y 30.000 ciudadanos vendidos como esclavos. Con Fenicia bajo control, Alejandro avanza hacia Egipto. Allí, lejos de la resistencia persa, es recibido como un salvador. Los egipcios, cansados del dominio persa, le dan la bienvenida y lo proclaman faraón. En un acto simbólico, Alejandro visita el famoso oráculo de Amón en el desierto de Siwa. La historia dice que, tras una consulta privada, el oráculo lo reconoce como un dios. Esto refuerza su imagen como líder divino. Pero su legado en Egipto va más allá de la conquista. En la desembocadura del Nilo, funda la ciudad de Alejandría, que con el tiempo se convertirá en el centro cultural y económico más importante del mundo antiguo. Mientras Alejandro consolida su dominio en Egipto, Darío III no se ha rendido. Reúne un ejército gigantesco, mucho mayor que el macedonio. Ha aprendido de sus errores y elige un campo de batalla perfecto para su caballería y carros de guerra: la llanura de Gaugamela, en Mesopotamia. Es el mayor desafío de Alejandro. Frente a él, más de 200.000 soldados persas lo esperan. Sus generales le aconsejan un ataque nocturno sorpresa, pero Alejandro se niega. Quiere una victoria total, a plena luz del día. La batalla comienza. Darío lanza sus carros de guerra con cuchillas en las ruedas, pero Alejandro ya lo ha previsto. Sus tropas abren filas, permitiendo que los carros pasen, y luego los eliminan. En un movimiento maestro, Alejandro finge una retirada en su flanco derecho, atrayendo a la caballería persa fuera de posición. En el momento exacto, lanza su golpe final, una carga directa contra Darío. Por segunda vez, el rey de Persia huye del campo de batalla. Sin su líder, su ejército se desmorona. La victoria de Alejandro es absoluta. Gaugamela marca el fin del imperio persa. Babilonia y Susa abren sus puertas sin resistencia. Persépolis, la capital simbólica de los persas, es saqueada e incendiada en un acto de venganza por las invasiones persas de Grecia siglos atrás. Darío III sigue huyendo, pero su suerte está sellada. Sus propios generales, viendo que ya no puede liderar, lo traicionan y lo asesinan. Cuando Alejandro lo encuentra, su antiguo enemigo ya ha muerto. En un gesto inesperado, Alejandro le da un funeral digno de un rey. Persia ya no es un imperio. Ahora es parte del dominio de Alejandro. Con Persia bajo su control, Alejandro Magno es ahora el hombre más poderoso del mundo. Pero eso no lo detiene. Tras la conquista de Persia, Alejandro no solo busca controlar territorios, sino también unir culturas. Para consolidar su poder, adopta costumbres persas, viste como un rey oriental y, en un movimiento inesperado, toma esposa. En el 327 a.C., durante su campaña en Bactria, Alejandro se casa con Roxana, la hija de un noble bactriano. Aunque el matrimonio tiene un propósito político, se dice que Alejandro realmente se enamoró de ella. Es un símbolo de la integración entre macedonios y pueblos orientales. Pero esto es solo el comienzo. En el 324 a.C., en la ciudad de Susa, Alejandro organiza una de las ceremonias nupciales más grandes de la historia.
Más de 90 de sus oficiales se casan con mujeres persas en un intento de unir el mundo griego y el mundo oriental. Alejandro mismo toma 2 nuevas esposas, Estatira, hija del derrotado Darío III, y Parisatis, descendiente de la realeza persa. Sin embargo, no todos los macedonios están de acuerdo con esta política de integración. Muchos ven a Alejandro como un traidor a su propia cultura, adoptando demasiado las costumbres de sus antiguos enemigos. Pero Alejandro sigue adelante con su visión, un imperio donde griegos y persas sean una sola nación. En el año 324 a.C., Alejandro enfrenta una de sus pérdidas más devastadoras, la muerte de Hefestión. Su más leal amigo y uno de sus generales de confianza, según algunos historiadores, el hombre a quien más amó. Hefestión muere repentinamente, posiblemente por fiebre tifoidea o envenenamiento. Alejandro, destrozado, organiza funerales dignos de un rey y ordena luto en todo el imperio. Cuando Alejandro emprendió su gran campaña, Hefestión no solo lideraba ejércitos, sino que también actuaba como su emisario y diplomático. En Persia, Alejandro lo nombró Quiliarca, el segundo cargo más importante del imperio, una señal de su enorme confianza en él. La relación entre Alejandro y Hefestión ha sido objeto de debate durante siglos. En la cultura griega, las relaciones entre hombres eran comunes, especialmente entre compañeros de armas. Su vida personal sigue envuelta en misterio, pero lo que es innegable es el impacto que Hefestión tuvo en su vida. Tras la muerte de Hefestión, Alejandro nunca volvió a ser el mismo. Tras derrotar a Persia, Alejandro no solo se enfocó en la guerra, sino también en la construcción de su legado. Fundó numerosas ciudades a lo largo de su vasto imperio, muchas de ellas llevando su nombre. Entre las más importantes estaban Alejandría en Egipto, Alejandría de Aria, hoy Herat, Alejandría Escate, Bucepala en la India y varias más en Asia Central y el Medio Oriente. Estas ciudades no solo sirvieron como centros administrativos y militares, sino que también difundieron la cultura helenística por todo el mundo conocido. Su ambición lo impulsa más allá de los límites conocidos. Su próximo destino, la India, una tierra mística, llena de riquezas y reinos que nunca han visto la sombra de un conquistador macedonio. Su objetivo es claro: seguir conquistando hasta alcanzar el fin del mundo. En el 327 a.C., cruza el Hindu Kush y entra en la India con un ejército agotado, pero aún invencible. Pero en la India, Alejandro enfrenta a un enemigo diferente. En el reino de Paurava se encuentra con el rey Poros, un líder valiente que comanda un ejército con una fuerza aterradora: elefantes de guerra. Por primera vez, Alejandro enfrenta una amenaza desconocida. Los elefantes cargan con furia, aplastando todo a su paso. Pero Alejandro responde con inteligencia. Usa su caballería para hostigar los flancos y su infantería para desgastar a los gigantes hasta que el ejército enemigo colapsa. Alejandro quiere seguir avanzando. Cree que más allá del río Ganges hay nuevas tierras por conquistar. Pero su ejército, después de años de guerra, ha llegado al límite. Los soldados se niegan a continuar. Han luchado en Grecia, Asia Menor, Persia y ahora en la India. Están cansados, enfermos y quieren regresar a casa. Alejandro, furioso, intenta persuadirlos. Pero incluso el más grande conquistador no puede forzar la voluntad de sus hombres. Alejandro finalmente cede. Comienza el regreso a Persia, pero decide tomar una ruta mortal, el desierto de Gedrosia. Cruza con su ejército a través de una de las regiones más áridas y despiadadas del mundo. Miles de soldados mueren de hambre, sed y agotamiento. A pesar de la tragedia, Alejandro no abandona a su ejército. Comparte sus penurias, se niega a beber si sus soldados no tienen agua. Con dificultad, los macedonios finalmente emergen del desierto. Pero han pagado un precio altísimo. De vuelta en Babilonia, Alejandro no está listo para detenerse. Sueña con una nueva campaña, la conquista de Arabia. Pero el destino tiene otros planes. En el año 323 a.C., Alejandro Magno regresa a Babilonia tras años de guerra y conquista. Ha derrotado a sus enemigos. Ha construido un imperio que abarca 3 continentes. Pero ni siquiera él puede vencer a la muerte.
La ciudad de Babilonia es el corazón de su imperio. Aquí Alejandro planea su próxima expedición, la conquista de Arabia. Pero mientras sus generales celebran, su salud empieza a fallar. La noche del 2 de junio, durante un banquete en honor a su amigo Nearco, Alejandro bebe en exceso. Poco después, un dolor insoportable atraviesa su cuerpo. Se retira a sus aposentos y nunca se recupera. Los síntomas aparecen rápido: fiebre alta, debilidad extrema, dolor en las articulaciones. Día tras día, su estado empeora. Sus médicos, los más sabios de su tiempo, no pueden hacer nada. Algunos creen que su enfermedad fue consecuencia del agotamiento extremo. Alejandro había recorrido miles de kilómetros, cruzado desiertos mortales y sufrido múltiples heridas en batalla. Su cuerpo, aunque fuerte, estaba al límite. Pero no todos aceptan esta versión. Desde el primer momento surgen sospechas de envenenamiento. Se dice que sus generales, temerosos de su ambición imparable, conspiraron contra él. O tal vez fue una venganza de sus enemigos persas. Con el paso de los días, Alejandro pierde la capacidad de hablar. Su cuerpo se paraliza, pero su mente sigue despierta. En sus últimas horas, sus soldados desfilan ante él. Incapaz de hablar, solo puede saludarlos con la mirada. Antes de morir, sus generales le hacen la pregunta más importante: ¿a quién le dejarás tu imperio? Su respuesta es ambigua, o tal vez intencionalmente enigmática. Solo dice: al más fuerte. El 10 de junio del 323 a.C., a los 32 años, Alejandro Magno muere en Babilonia. Su cuerpo, según los relatos, permanece sin signos de descomposición durante varios días, lo que algunos interpretan como una señal de su divinidad. Con su muerte, el mayor imperio del mundo queda sin un sucesor claro. Sus generales, incapaces de decidir quién será el nuevo rey, se enfrentan entre sí. Comienza la era de los diádocos, una serie de guerras que fragmentarán su legado. Su cuerpo debía ser llevado a Macedonia, pero en el camino, Ptolomeo, uno de sus generales, lo roba y lo lleva a Egipto. Allí, lo entierra en Alejandría, la ciudad que lleva su nombre. Durante siglos, su tumba será un lugar de peregrinación, hasta que desaparece sin dejar rastro. Cuando Alejandro muere en el 323 a.C., Roxana está embarazada. Poco después da a luz a un niño, Alejandro IV. Pero el futuro del niño es incierto. Sin su padre, el imperio entra en guerra por el poder. Aunque es reconocido como heredero legítimo, Alejandro IV nunca gobernará realmente. Los generales de su padre se dividen el imperio, y con el tiempo, el niño se convierte en una amenaza para sus ambiciones. En el año 310 a.C., el sueño de Alejandro Magno de tener un heredero que continúe su legado llega a un trágico final. Roxana y su hijo son asesinados por orden de Casandro, uno de los generales macedonios que disputa el control del imperio. Alejandro Magno murió joven, dejando un imperio sin un sucesor fuerte. Sus matrimonios fueron parte de su visión política, pero no dejaron un legado duradero. Sin embargo, su influencia en la historia es incuestionable. Su imperio no sobrevivió, pero su visión transformó el mundo. Fundó ciudades que aún hoy existen, llevó la cultura griega a los confines del mundo conocido y cambió la historia de la guerra para siempre. Desde las arenas de Egipto hasta las montañas de la India, su nombre quedó inscrito en la eternidad. ¿Qué habría pasado si Alejandro hubiera vivido más tiempo? ¿Hasta dónde habría llegado? Tal vez, el mundo sería muy diferente al que conocemos hoy. Más de 2000 años después, su nombre sigue resonando como el del mayor líder militar de la historia, porque no fue solo un hombre, fue un símbolo de lo que significa desafiar los límites y trascender la mortalidad. Alejandro Magno, el hombre que quiso gobernar el mundo, y lo logró. ¿Qué opinas de la historia de Alejandro Magno? ¿Crees que fue el mayor conquistador de todos los tiempos? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué otro personaje histórico te gustaría conocer.
Si te apasiona la historia, no te pierdas nuestros otros videos sobre los grandes personajes que cambiaron el mundo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje por el pasado.